Yo soy Froilán y esto es Froicast, más allá de las páginas. Hoy nos ponemos una bata de laboratorio. Hoy hablamos de Froilán y el científico. Démosle la bienvenida a nuestra invitada Beatriz Fuentes, escritora y creadora de mundos. Hola, mi querido Froilán, me da muchísimo gusto estar contigo otra vez. Este libro despierta algo muy poderoso, la curiosidad. En la serie 3 estamos conociendo profesiones desde la emoción. ¿Por qué después del doctor viene el científico? En la serie 3 de tus aventuras estamos descubriendo diferentes profesiones y cómo se relacionan entre sí. Después del doctor viene el científico porque el doctor usa conocimientos y herramientas que han sido creados o descubiertos por científicos. En el caso del doctor, atiende a las personas, diagnostica enfermedades, usa medicamentos y tecnología para curar enfermedades. En el caso del científico, él investiga y experimenta, crea teorías para explicar cómo funciona el mundo, inventa máquinas y desarrolla tecnologías. Descubre conocimientos que permiten crear medicinas, tratamientos y muchos otros avances. No solo gracias al científico existen medicamentos, sino también existen máquinas, teorías e inventos que mejoran nuestra vida en muchos ámbitos, como la salud, el transporte, la comunicación y la energía. Por eso, después de conocer al doctor, tiene sentido continuar con el científico, porque muchas de las herramientas que usa un doctor y que usamos todos en nuestra vida cotidiana nacen a partir del trabajo científico. ¿Qué querías explorar diferente en este libro? No solo quería presentar profesiones de manera individual, sino mostrar la relación que existen entre ellas y cómo se complementan. Quise profundizar en el papel del científico para que los lectores entendieran que muchas de las herramientas, máquinas, teorías, medicamentos e inventos que usamos a diario nacen de la investigación y de la curiosidad científica. Me interesaba destacar que detrás de cada creación hay un proceso previo de estudio, un descubrimiento, invención e innovación. En este libro quería explorar mucho más profundo la idea de conexión, curiosidad, invención y creación, mostrando que las profesiones no funcionan solas, sino que forman parte de una red de personas que trabajan para mejorar la vida de todos. Este libro tiene algo especial, una máquina del tiempo. ¿Cómo nació la idea de mezclar ciencia con viaje al pasado? Esto nace justamente de lo que veníamos explorando, la relación entre profesiones, especialmente el científico y su capacidad de investigar, crear e inventar cosas que transforman la vida. Si el científico puede desarrollar máquinas, teorías e inventos que mejoran al mundo, ¿por qué no imaginar a un científico mucho más sorprendente? Eso me lo planteé muchas veces antes de crearlo y llegué a la conclusión de que era necesaria una máquina del tiempo para representar el poder de la curiosidad y de la imaginación científica llevada al máximo. Además, el viaje al pasado permite entender que el conocimiento no aparece de la nada, se construye con el trabajo investigativo a través del tiempo. Así, de esta manera, muestro cada avance científico que tiene una historia detrás. Y además, algo que era muy importante para mí era presentar a la ciencia como una forma creativa de explorar, preguntar y descubrir que puede llevarnos muy lejos, incluso a otras épocas. ¿Por qué viajar al pasado y no al futuro? Viajar al pasado y no al futuro responde a una necesidad emocional, narrativa y científica de los personajes, principalmente de Orlando. Orlando es el personaje de Orlando de Froilán y el fantasma, el libro 4 de la serie 1. En ese caso, el viaje temporal le permite a él y a sus amigos explorar el tiempo que ya ocurrió
y que puede ser observado sin perder su sentido, mientras que el futuro es incierto e impredecible. En el caso de Orlando, regresar al antiguo Egipto significa recuperar su identidad, esta que ya había olvidado, reencontrarse con su hogar y comprender su propia historia. El pasado se convierte así en una memoria viva que le da sentido a su existencia como fantasma. Además, la aventura se construye como una exploración de lo que ya sucedió. Templos, jeroglíficos, pasadizos secretos y un descubrimiento en particular que vamos a mantener en secreto, revelan misterios que solo pueden descubrirse mirando hacia atrás. Las reglas del Dr. Beclot refuerzan esta idea al advertir que no deben interferir con los acontecimientos ni dejar objetos modernos, pues alterarían el futuro, lo que muestra que el pasado puede observarse, pero no modificarse. Temáticamente, el viaje al pasado expresa la nostalgia y pertenencia, ya que Orlando no desea conocer lo que será en el futuro, sino que quiere reconectar con lo que fue suyo en el pasado, su pueblo, su palacio, su vida anterior. Y finalmente, el pasado genera un conflicto dramático inmediato, porque hay una serie de eventos que pueden cambiar la historia. Esto intensifica la emoción dentro de la aventura, la emoción de lo incierto dentro de la aventura. Por todo esto, el relato privilegia el viaje al pasado como un medio para descubrir la identidad, comprender la memoria y reflexionar sobre la historia, mientras que el futuro carece de estas respuestas y no satisface la necesidad profunda de Orlando. ¿Por qué decidiste que Orlando tuviera este pasado? Porque necesitábamos que fuera un fantasma, así como el científico. Tenía que ser un científico espectacular. Necesitábamos que nuestro fantasma no fuera un fantasma cualquiera. Él tenía que ser un fantasma igualmente espectacular. ¿Lo sabías desde el principio? ¿Desde Sí, que escribiste Froilán y sí, el sí, fantasma? sí. Sí. ¡Qué emoción! ¿Qué querías despertar en los lectores con esta historia? Buscaba despertar una mezcla de asombro, curiosidad y reflexión sobre la identidad, la memoria y el papel de la ciencia en la comprensión del mundo. El viaje al pasado no solo permite vivir una aventura emocionante, sino también plantear preguntas sobre quiénes somos y cómo nuestro pasado define lo que somos en el presente, como ocurre en el caso de Orlando, cuando él redescubre su origen y se reconcilia con su propia historia. Al mismo tiempo, el relato pretende inspirar respeto y admiración por la ciencia, los científicos, representados en este caso por el doctor Beclop, cuyo ingenio, método y sentido de responsabilidad, porque es un personaje muy responsable, hacen posible la exploración temporal bajo reglas muy claras que evitan alterar la historia. La máquina del tiempo no solo es el poder del conocimiento científico para abrir nuevas fronteras, sino que también subraya la importancia de la ética, la observación cuidadosa y el uso responsable de la tecnología. Así, la historia busca que los lectores valoren la ciencia no como magia, sino como una herramienta creada por mentes curiosas y disciplinadas que amplían nuestra comprensión del universo, mientras que la aventura y el humor mantienen viva la imaginación y el deseo de explorar. En conjunto, lo que pretendo es despertar el gusto por el conocimiento, el respeto por el pasado y la confianza en que la ciencia, guiada por la responsabilidad humana, puede ayudarnos a descubrir quiénes somos y hacia dónde podemos ir. La ciencia aquí no es fría, es total aventura. Sí. En este libro aparecen temas clave como la curiosidad, preguntar sin miedo, aprender del pasado, experimentar,
tener un pensamiento crítico, ética y responsabilidad. ¿Por qué es Así es. importante que los niños hagan preguntas? Porque la curiosidad es el motor de la ciencia y del aprendizaje significativo. Así como en la historia, los personajes exploran el pasado para comprender su identidad y el doctor Baclob utiliza el conocimiento científico para abrir nuevas posibilidades, las preguntas infantiles son el primer paso para observar, investigar y entender el mundo. Cuando un niño pregunta por qué o cómo funciona, está ejercitando su pensamiento crítico, aprendiendo a buscar evidencias y desarrollando habilidades que utilizan los científicos, como formular hipótesis, experimentar y sacar conclusiones. Fomentar el hecho de hacer preguntas les enseña que la ciencia no es magia, sino un proceso basado en la curiosidad, la disciplina y la responsabilidad, tal como se muestra en las reglas del viaje en el tiempo, que protegen la historia y el equilibrio del entorno. Además, preguntar fortalece la confianza, la creatividad y la capacidad de resolver problemas, ayudando a los niños a construir su identidad y comprender su pasado, su presente y las posibles consecuencias de sus acciones en el futuro. En este sentido, cada pregunta es una puerta al conocimiento y una oportunidad para formar ciudadanos críticos, responsables y capaces de usar la ciencia para mejorar el mundo. ¿Qué te gustaría que entendieran sobre la ciencia? Que es una forma de conocer y comprender el mundo basada en la curiosidad, la observación y el pensamiento crítico. Como dije, la ciencia no es magia ni respuestas inmediatas, sino un proceso que implica hacer preguntas, buscar evidencias, probar ideas y actuar con responsabilidad frente a las consecuencias de cada descubrimiento, porque cada descubrimiento conlleva una consecuencia. También es importante comprender que el conocimiento científico permite explorar lo desconocido, reconstruir el pasado, entender el presente y anticipar posibles futuros, siempre con respeto por el equilibrio de los sistemas naturales y sociales. Por lo tanto, la ciencia enseña que cada acción tiene efectos y que el uso ético de la tecnología es esencial para evitar daños y preservar la historia y el entorno en el caso del libro del científico. En esencia, comprender la ciencia significa valorar el aprendizaje continuo, reconocer que el error forma parte del descubrimiento y entender que el conocimiento, cuando se utiliza con responsabilidad, y esa es una palabra clave dentro de la historia, puede ampliar las posibilidades humanas y contribuir al bienestar colectivo. Aquí yo no solo observo, experimento. Sí. Conocemos a un tigre de Bengala, ya lo has mencionado, al Uh-huh. doctor Marcus Beklop. Beklop significa chiflado. ¿Por qué ese nombre y ese animal? Porque cumplen una función simbólica y narrativa que refuerza el mensaje sobre la ciencia, la creatividad y la percepción de quienes se atreven a pensar diferente. Beklop, como bien has dicho, significa chiflado. Y esto refleja cómo a menudo las ideas innovadoras y los inventos revolucionarios son vistos como locuras antes de ser comprendidos. En nuestra historia, la máquina del tiempo parece imposible y provoca escepticismo, pero finalmente demuestra el poder del conocimiento científico cuando ya se muestra que funciona y que funciona perfectamente bien. El apellido, por lo tanto, no ridiculiza a la ciencia, sino que cuestiona los prejuicios hacia lo desconocido y muestra que la imaginación es una aliada del pensamiento científico. Por otra parte, elegir a un tigre de Bengala como científico era combinar la fuerza, precisión y majestuosidad junto con la inteligencia y la disciplina, cualidades necesarias para investigar, experimentar y asumir la responsabilidad de un descubrimiento tan delicado
como era la máquina del tiempo y el viaje en el tiempo. El contraste entre un animal imponente, como es un tigre de Bengala, y un científico metódico, también rompe los estereotipos, sugiriendo que la ciencia pertenece a todos y que puede surgir en los lugares más inesperados. Así, el nombre y el animal no son causales, sino que simbolizan que la ciencia necesita mentes valientes, creativas y capaces de desafiar lo establecido para ampliar los límites del conocimiento. Beatriz, ¿tus libros los consideras chiflados, locuras, antes de ser publicados? Yo creo que sí, porque es lo que acabo de decir. Necesitas tener este grado de locura para poder crear algo así, que cuando llega a las manos de un lector, sea niño, adolescente, adulto, y en el momento en el que abre la primera página y te ven a ti como autor, es esa sensación de no creer que tú hayas hecho algo así. Entonces, cuando ya empiezan a leer y empiezan a darse cuenta de todo lo que contiene ese pequeño librito, entonces es cuando inicia este proceso de sorpresa, de imaginación, de todo esto, y ese es un proceso bien, bien padre. Entonces, sí, tienen un poquito de locura, podemos decirlo. Claro que sí. ¿Qué cambia en Froilán, en mí, al enfrentarme a lo desconocido? Tú experimentas un cambio significativo que te lleva de la cautela, de ser un gato cauteloso, al escepticismo de la valentía, la responsabilidad y la confianza en tus propias capacidades. Al inicio del viaje muestras dudas, haces preguntas prácticas sobre reparaciones, seguridad y funcionamiento de la máquina del tiempo, lo que revela tu necesidad de control y temor ante lo imprevisible. Sin embargo, una vez que la aventura comienza, entonces asumes tu papel con seriedad y liderazgo y tomas decisiones rápidas en momentos críticos. El contacto con el pasado y el peligro real te obligan a actuar más allá del miedo, transformando tu prudencia inicial en temple y capacidad de respuesta. Además, al presenciar el descubrimiento de la identidad de Orlando y la fragilidad del equilibrio histórico, comprendes la magnitud de tus acciones y la importancia de actuar con cuidado y respeto. Así, cuando tú te enfrentas a lo desconocido, no eliminas tus temores, pero los conviertes en el motor de responsabilidad, demostrando que el valor no es la ausencia del miedo, sino la decisión de actuar correctamente a pesar de él. ¿Mm? Claro. ¿Estás creciendo? ¿Cuántos años tengo? 5, eternamente 5. ¿Cuántos años tienen mis amigos? 5, ¿Todos tenemos 5? todos tienen 5. Increíble. Hora de la sección random. Responde rápido. ¿Experimento o teoría? Experimento, ¿Preguntar o probar? preguntar, ¿Laboratorio o biblioteca? biblioteca, ¿Error o acierto? error, Si pudieras usar la Froiláquina del tiempo, ¿irías al pasado o al futuro? al pasado. ¿Qué harías? No te digo, no te digo, porque si te digo, entonces no estaríamos aquí. Por eso mejor viajar al futuro. No, no, yo quiero viajar al pasado. Mm. Dato curioso que no sabías que necesitabas. El método científico se formalizó en el siglo XVII, gracias a pensadores como Francis Bacon. Antes de descubrir, hubo que aprender a preguntar. Es muy importante que siempre preguntemos todo lo que queremos. Así es. Confesión felina. Ah,
Este libro me enseñó que valorar el conocimiento, hacer preguntas, respetar el pasado y reconocer que la imaginación y la ciencia, cuando trabajan juntas, pueden abrir caminos hacia una comprensión más profunda del mundo y de nosotros mismos. Así es. ¿Ves que estás creciendo? Sí, claro, aunque tengas siempre 5 años. Estás creciendo. Beatriz, ¿qué parte del proceso científico te parece más bonita? Para mí es el momento en que la curiosidad se transforma en descubrimiento. Cuando una pregunta nace de la sorpresa ante lo desconocido y conduce a observar, investigar y comprender algo antes que parecía un misterio. Ese instante en que las piezas se encajan tras formular tu propia hipótesis, probar ideas y aprender de los errores, revela que el conocimiento no surge de la certeza inmediata, sino de la perseverancia y del asombro. También resulta especialmente valioso el componente ético del proceso. Reconocer que cada hallazgo conlleva responsabilidad y que comprender el pasado, el presente o las posibles consecuencias del futuro exige respeto por el equilibrio del entorno y por la historia. Esto quiere decir que la ciencia en ese sentido no solo explica cómo funcionan las cosas, sino que enseña a mirar el mundo con atención, a cuestionar con humildad y a maravillarse ante la posibilidad de aprender algo nuevo. Esa combinación de curiosidad, aprendizaje y responsabilidad convierte al proceso científico en una experiencia profundamente humana y hermosa. ¿Qué error te ha enseñado más como autora? Ah, ha sido el intentar explicar demasiado y no confiar en que la historia, los personajes y sus acciones puedan transmitir por sí mismos las ideas centrales. En este caso, al querer asegurar que el mensaje sobre la ciencia, la identidad o el valor del pasado quedara claro, corría el riesgo de volver el relato rígido o extremadamente didáctico, perdiendo así la magia de la aventura y el descubrimiento como tal. Aprendí y comprendí que los lectores, especialmente los niños, aprenden mejor cuando deducen, imaginan y hacen sus propias preguntas del mismo modo que funciona el proceso científico, observando, interpretando y llegando a conclusiones propias. Ese error me enseñó a equilibrar información-emoción, a mostrar en lugar de explicar excesivamente y a permitir que la curiosidad del lector complete los espacios del relato. Gracias a ello, la historia puede respirar, los personajes se sienten más vivos y el mensaje sobre la ciencia y el conocimiento surge de manera natural, no como una lección impuesta, sino como un descubrimiento compartido. Algunos datos interesantes de este libro es que introduce esta máquina del tiempo que en mi mundo se llama Froiláquina del tiempo. Mezcla ciencia e historia y es uno de los libros más imaginativos. Hablando de la Froiláquina del tiempo, en el episodio anterior descubrimos que todos los libros incluyen un armable. Sí, Adivinen qué armable incluye este libro. justamente la Froiláquina del tiempo. Está increíble. Sí, está súper linda. Beatriz, ¿hay alguna escena que recuerdes con especial cariño? Ay, sí. Cuando Orlando descubre que él fue Orlang Tut y cuando recorre el palacio de su infancia en el antiguo Egipto, el momento cuando flota por los pasillos, observa los templos, los jeroglíficos y su propio hogar, mientras revive recuerdos de su vida pasada y él está lleno de emoción y de nostalgia. ¡Ay, es una escena bien bonita! Me gusta especialmente la parte en que encuentran los papiros con los planos de cierto complejo que no vamos a mencionar. Y él guía a sus amigos por los pasadizos secretos, porque en ese momento se combina la aventura, el misterio y la conexión profunda con la identidad de Orlando. Esa escena transmite
la maravilla de redescubrir quién se es, la emoción de explorar lo desconocido y la importancia de la memoria y la historia. Todo mientras se mantiene la tensión y la diversión de la aventura en el tiempo. Y además de que es un momento bien tierno de ver cómo reacciona Orlando en el momento en el que todas sus memorias empiezan a regresar a su cerebro. ¿Y qué crees? ¿Mm? Yo estuve con él y fue increíble vivir esa ¿Verdad? escena. Yo también. Yo creo fíjate que yo creo que es justamente en este libro cuando muchos de los lectores quedan prendados de Orlando, porque Sí, Orlando es encantador. sí, justo eso te iba a mencionar. Yo creo que en este libro varios de los lectores se enamoraron de Orlando. Sí, justamente, sí. Es que Orlando es entrañable. Sí. Continuemos con la voz de los lectores. Algunos lectores nos han dicho que es su libro favorito, que les Ujú, encanta Orlando. También han dicho que les dieron ganas de investigar, ujú, que también quisieran viajar al pasado. ujú, Otros prefieren al futuro ujú. y que aprendieron sin darse cuenta. ¿Cómo te impactan estos comentarios? Me provocan una enorme alegría y satisfacción porque me muestran que esta historia cumple con su propósito, despertar la curiosidad, el interés por la exploración y el aprendizaje de manera natural y divertida. Saber que los lectores sienten ganas de investigar significa que el cuento los inspira a seguir preguntando y descubriendo, al igual que los personajes hacen con la ciencia y el pasado. Que ellos disfruten de viajar al pasado demuestra que se conectaron emocionalmente con la aventura y que comprendieron la importancia de la memoria y de la historia. Y que otros aprendan sin darse cuenta refleja que la historia transmite conocimiento de forma orgánica, a través de la emoción y la experiencia, no solo mediante explicaciones directas. Estos comentarios me confirman que la combinación de ciencia, imaginación y aventura puede motivar a los lectores a explorar, cuestionar y asombrarse, y este es uno de los logros más valiosos que un libro puede alcanzar. También nos han preguntado que si la máquina del tiempo volverá a aparecer. Sí, sí. ¿Veremos algún viaje al futuro? Viaje al futuro todavía no, pero vienen muchos viajes bien divertidos. Yo creo que en el fondo quiero ir al futuro. Ahí anótalo. Muy bien. ¿Qué época disfrutaste más de escribir? Bueno, en todos los libros hay épocas diferentes, pero en este caso fue del Egipto antiguo. ¿Este libro busca despertar vocaciones científicas? Sí, porque al mostrar la curiosidad y que las preguntas son el primer paso para investigar y comprender el mundo, es entonces que a través de la lectura y de la aventura, los lectores ven cómo se planifica un experimento, se observan los resultados, se toman decisiones responsables y se aprende de los errores. Todo dentro de un contexto emocionante y lleno de descubrimientos. Por eso la historia combina imaginación, exploración y ciencia, demostrando que investigar no solo es un ejercicio académico, sino una manera apasionante de descubrir lo desconocido y de entender cómo funcionan las cosas. Cuando se presenta la ciencia como una herramienta para explorar, proteger la historia y resolver problemas, el libro inspira a los lectores a interesarse por la investigación, a cuestionar, a buscar respuestas y en última instancia a imaginarse participando activamente dentro del mundo científico. ¿Qué mensaje te gustaría que se quedara? Que la curiosidad, la exploración y la ciencia son caminos poderosos para descubrir el mundo y comprender nuestra propia historia. Investigar, preguntar y observar con atención no solo nos permite aprender, sino también tomar decisiones responsables y valorar las consecuencias de nuestras acciones. El pasado tiene lecciones valiosas
Y respetarlo nos ayuda a entender el presente y a proyectar un futuro mejor. Y sobre todo, que la ciencia y la imaginación combinadas con ética y creatividad, desde luego, nos abren puertas a nuevas aventuras, al conocimiento y al asombro, mostrando que el aprendizaje puede ser emocionante, transformador y lleno de posibilidades. Como segundo libro de la serie, ¿qué es lo que aporta el científico a este arco de profesiones? El científico aporta un enfoque centrado en la investigación, la curiosidad y la exploración del conocimiento. A diferencia de las otras profesiones de la serie, el doctor, la maestra, la pintora, el arqueólogo y el astrónomo, que se relacionan con la salud, la educación, el arte, la historia y la observación del cosmos, el científico representa el espíritu de la experimentación y la creación de herramientas que permiten descubrir lo desconocido. Enseña que la ciencia combina imaginación, rigor y ética y que a través de ella es posible comprender el pasado, el presente y proyectar posibles futuros. Además, muestra que la ciencia no es solo un conjunto de conocimientos, sino un proceso activo de cuestionamiento, análisis y resolución de problemas que pueden transformar el mundo al abrir oportunidades para nuevas vocaciones, inspirando a los lectores a considerar la investigación como una profesión apasionante y llena de posibilidades. Me gustaría preguntarte cuál es tu profesión favorita, pero creo que ya sé tu respuesta. Sí, no preguntes. Pero sí quisiera preguntarte si el científico es el más importante. Hemos estado hablando de muchas cosas buenas que tiene la ciencia, pero ¿realmente el científico es más importante que otros? No, yo creo que todas las profesiones se se integran unas con otras. Yo creo que todas tienen un fin único que es mejorar los entornos, mejorar la vida de las personas, mejorar nuestro sistema común. Entonces, no creo que haya una profesión que sea mejor que la otra, porque te pongo como ejemplo, si no tuviéramos arqueólogos, ¿quién se encargaría de registrar el pasado, de investigar? No tendríamos una conexión con el pasado, ni sabríamos quiénes somos, de dónde venimos o cuál fue nuestra historia anterior. Si no tenemos un doctor, ¿quién nos va a curar de las enfermedades que nos aquejan? Si no tenemos una maestra, ¿cómo vamos a aprender? ¿Cómo van a aprender los doctores, los científicos, los arqueólogos, los arquitectos? ¿Cómo? Todas estas profesiones son tan importantes que no podemos determinar que una sea mucho más que la otra. Todas están en un mismo nivel de importancia. Froilán el científico nos recuerda que la curiosidad es el inicio de todo. Y yo quiero agregar algo más. Mencionamos que todas las profesiones son importantes y todos podemos ser lo que queramos, sin importar estereotipos ni nada de eso. Cierto. Un científico puede ser niño o niña. Recordemos que hay un proyecto llamado WSTEM, que busca que más niñas estén involucradas en la ciencia, porque actualmente la ciencia tiene un número bajo de niñas. Ciertamente porque eran más, o la ciencia estaba solamente abierta para los niños, pero qué bueno que lo mencionas y esperemos que muchos de nuestros lectores, de las personas que nos están escuchando, se interesen por este proyecto. Gracias, Beatriz, por esta historia llena de preguntas. Gracias a ustedes por acompañarnos en Freudcast, más allá de las páginas. Déjanos en los comentarios qué te gustaría investigar si tuvieras una máquina del tiempo. ¿A dónde irías? ¿Al pasado o al futuro? En el presente yo quiero que le des like, te suscribas y activas la campanita. Hasta aquí llegamos hoy. Gracias por quedarte y compartir este espacio. Yo soy Froilán. Yo soy Beatriz. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Hasta luego.